Bienvenidos y bienvenidas a Vegan si se la bancan, programa número 8, parte 4. Y creo que este sí va a ser el bloque final, porque se acaba de cortar automáticamente la parte 3. Así que se van a volver a unir. Mati también quiere entrar, así que le vamos a dar también un lugar a Mati. Acá se conectó Mati, si querías unirte, Adri, Tizi, y estaba justo hablando Dami, y se cortó. Se cortó automáticamente la parte 3 y estamos en la parte 4 y bloque final. Se cortó automático. Estás muteado, me parece, Dami. No te quería dejar opinar, David. Hizo así y ¡pum! Morimos. No, no se te escucha a mí. ¿No estás muteado? O si no, salí y volver a entrar. Probá sacándole los auriculares. A mí se me desconectaron los Bluetooth. No sé por qué. O Ah, probá cerrar el chat y volver a entrar. sí, porque a mí se me desconectaron. Tengo los Bluetooth y no me dejó usarlos. No sé por qué, mierda. Mati también se quería unir, así que ahí lo estoy invitando. Igual ya llevan cuánto. Desde las 7 están, ¿no? Sí, este es Ah, el bloque 4 ya, el último. eso es bancársela. Hoy sí fue un vegan si se la banca. ¿Qué Luchi era, si se la banca. qué era lo que estaba diciendo Damián cuando se le cortó, te acordás? ¿Qué era lo que estaba diciendo? O si no, ahora le preguntamos. No. Bueno, ahí ya Eh, está. estábamos hablando. Ahí te escuchamos bien. ¿Se me escucha? Sí, ahí Bien. mejor. No sé si se terminó de escuchar la idea que estaba planteando. Era un comentario que mencionó David sobre animales por Mm, nacer y demás. A eso me refería yo, que incluir en las matemáticas y los números, Sí. que si rompemos un paradigma, apuntar a que eso se termine de hacer. Me estaba refiriendo a futuros animales que aún no han nacido y de que acá 100 años o lo que sea, esto deje de pasar. A eso me refería sí, sí, sí. incluir. Bien, perfecto. No sé si eso creo que estamos todos de acuerdo. O sea, si somos consecuencialistas y somos consecuencialistas coherentes y no consecuencialistas boludos, necesariamente tenés que contemplar los momentos futuros, porque son consecuencias también que van a pasar. Eso estamos todos de Perfecto. acuerdo. Así Fantástico. que, es más, si no estamos de acuerdo, ahí que entró Mati y nos caga trompada. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué ¿Se me tal, Mati? escuchaba? Muy bien. Sí. Ahí va. ¿Lo perdimos a Luchi? Eh, Creo que sí. Está sin Por cámara, lo menos pero la no sé si imagen. está. Ahí apareció. Disculpen que fui un minuto al baño porque hace 4 horas que estoy acá en el lugar. No pasa nada, también sos un animal. Me quedó una sola cosa que quería decir que no dije aún. Diga. Me hizo ruido, por ejemplo, la frase que yo dije que Damo me dijo que no estaba de acuerdo sobre no tenemos el derecho de perjudicar a los demás animales, porque él entendió otra Ah, cosa por derecho y dije, bueno, no deberíamos tener el derecho de perjudicar a los animales y como que me dio la sensación que estábamos fijándonos en semántica y palabritas, que obviamente a veces es necesario, pero a ver, no, me parece absurdo que como activistas no podamos decir no tenemos el derecho de perjudicar a los demás animales. Creo que se entiende, creo que también hay que, o no deberíamos tener el derecho. Creo que eh, está bueno también considerar qué es lo que se entiende y qué es lo que la gente entiende. Y si nos ponemos a fijar en todas las formas semánticas y etcétera, es problemático para el mensaje. Creo que decir algo, no tenemos el derecho de perjudicar a los demás animales desde un activista,
que eso se cuestione me parece cuestionable. No, adhiero, de hecho, a menos que Claro, seas David, perdón David, pero a menos que seas David que, la definición original, ¡pum! A muerte, sí, hay que ser pragmático, como dice Mateo. Lo que la gente entiende es lo más útil. claro, pero el tema de eso es que es dentro de los veganos o los que se consideren veganos. Porque si vos estás debatiendo con alguien que consume carne, te puede decir, no, justamente porque tengo el derecho es porque yo quiero comer carne. También. Es que, ay, sí, la palabra derecho puede ser conflictiva. No creo que nadie te lo retruque como damo, que te diga a alguien que no come carne, decís, che, no deberías comer carne porque a animales, porque no tenés el derecho a Claro. hacerlo, te diga, no, no, no. En todo caso, no debería, no, nadie te va a decir eso. Pero sí es verdad que ha pasado que digan, ¿pero por qué? Y es legal, no estoy haciendo nada ilegal. Derecho legal tenés, derecho ético no. Y Bueno, ahí, ¿qué entiende la gente? la ¿Derecho legal o ética, derecho ético? hay personas que Yo, para ellos es ético comer carne, que de hecho no es ético que no comerlo. O sea, la estamos, ética, hablemos de animales en lugar de carne. Es bueno, que animal, tampoco son animales, son seres sintientes, y es mucho más rápido decir carne que animales o seres sintientes. Digamos animales o seres sintientes, por favor, si no se está promoviendo lacto-vegetarianismo. bueno, Implícitamente, por favor. seres, Individuos, Ahí está. No está bueno comer individuos. no, no es perjudicar. derecho, No no es solamente comer, perjudicar, explotar, usar, aunque no les guste usar. No, yo lo que decía en el chat es que el 99% de los bichos que son perjudicados por humanos lo son en las industrias que están destinadas a consumo. Entonces, por ahí esa distinción entre, bueno, eh, si no es, si no decimos los animales en general y no el consumo de animales o la carne, eh, no hace tanta diferencia con ese 1%. Pero el problema de raíz no es ese consumo, sino la idea de que los animales están para servirnos. Y este es un debate que hemos tenido en el activismo sobre qué videos mostrar. Hay quienes Mm. argumentamos que los videos que deberíamos mostrar son todos los usos de animales, incluyendo entretenimiento, incluyendo transporte, incluyendo vestimenta, y hay quienes argumentan que no, el 99% de los animales usados son alimentación, entonces tenemos que mostrar solamente eso. Y yo no comparto. Y pasa que el problema con eso es, si somos pragmáticos, justamente, hay un grave problema con tirar todo de una y decirle tenés que cambiar radicalmente tu modo de vida total. O sea, si querés ser una persona éticamente respetuosa con todos los individuos sintientes y decir no los perjudico, etcétera, etcétera, tenés que dejar de comer carne, huevo, leche, cualquier tipo de derivado, tenés que dejar de usar ropa, tenés No que tenés dejar que de ir a ta, nada. ta, 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 ta. La idea de mostrar todos los videos, etcétera, está bien, porque al fin y al cabo la idea es que entiendan que el picho, como dice Mati, sufre, ¿sí? Ahora, a la hora de difundir, no sé qué tan efectivo sea plantear todo el cambio radical que tienen que hacer. Sí, no tienen que hacer nada. A la hora de comunicarnos le decimos tenés que nada. Hay una injusticia, va en contra de tus propios valores. ¿Qué crees vos que debemos hacer éticamente hablando? Jamás esto de tenés que, jamás. Sí, pero el problema que sigo viendo con eso es que cuando le planteas, incluso no necesariamente de hábitos, un cambio tan radical de su forma de pensar, eh, es mucho más probable que se bloqueen y que dejen de escucharte. Es como, al margen de que estén de acuerdo o no, por ejemplo, la gente que plantea, ¿a quién se escucha más, por ejemplo, en el ámbito político-económico? ¿A quién se escucha más? ¿Al que plantea al político de izquierda o al político de derecha que plantea un cambio de pensamiento, ni siquiera de acciones, o al que plantea un escenario de cualquiera de los dos extremos totalmente radical? En el punto de vista mental no hay que hacer nada, simplemente la ideología. ¿A quién se escucha más? ¿Cuál es más probable que genere un rechazo y decir, ay,
me bloqueo. Mucha información, muchos cambios al mismo tiempo de forma de pensar agobian al cerebro y hace que la gente no te dé tanta pelota y que Lo se que yo termine hago bloqueando. no es decirles que tienen que cambiar tanto pensamiento, sino demostrarles que sus propios pensamientos van en contra de sus acciones. Y aparte, Adri, hay Obvio. una cosa más. Cuando uno está haciendo ese activismo, también está sembrando una semilla que vos no sabés, capaz que dentro de un año a la persona le quedó dando vuelta y recién, pero vos le sembraste la semilla sana, correcta, no le sembraste una semilla que no va a prosperar. Creo que a eso apuntaba a mí. Pero eso es deontologismo, no consecuencialismo. No te importa la consecuencia. Si sembraste una semilla sana, vos estás de acuerdo, por más que la probabilidad de que la semilla sana germine sea del 0,0001%, ¿estás contento con eso? Que no creo, yo creo que la mayor probabilidad es cuando la gente entiende la injusticia. Y aparte, Perfecto, pero otra cosa más, entonces, escúchame, Luchi, espera. Entonces, lo que dice Dami, entonces, como no uses la palabra carne, no uses la palabra sembrar la semilla, dar el mensaje correcto, no, no, porque estás promoviendo que el mensaje es lo importante y no, las consecuencias son lo importante. Entonces, no usemos las palabras que dan a entender que hay que cambiar la forma de pensar solamente. No, no, eso también está mal, como está mal decir carne, porque legitimás el hecho de que la forma de pensar es el problema cuando la realidad del problema son las acciones. Te lo claro, pero para puedo correr por cambiar, izquierda si querés. para a vos que te gusta el consecuencialismo, para lograr ese consecuencialismo, tenés que lograr que las personas cambien sus hábitos y para lograrlo, esos cambios de hábitos, le tenés que hacer entender lo que es la postura ética de respeto hacia los animales. Si no, ¿cómo va a cambiar? ¿No? No, ¿Y cómo lo sostenes en el largo plazo? que no haya otra opción, por ejemplo, o que sea la más barata, o que sea la más rápida, la más Es que el económica, día la de más mañana, rica. cuando deja de ser la más La barata, gente hoy en día come carne, la gente come carne hoy en día no porque tenga el valor moral de decir, ay, come carne, lácteos, etcétera, no porque tenga el valor moral de decir, hay que matarlos a todos. No, lo hacen porque es lo más conveniente, lo más rápido, lo más cómodo, lo más rico, está bien, Nunca se lo pero, porque cuestionaron. venía siendo así. pero espera, si una persona lo hace porque actualmente es más económico comer granos y cereales, por ejemplo, el día que, como dijimos antes, el día que el Estado subsidie la carne y sea más barata, va a cambiar a comer carne. En cambio, alguien que tiene la postura ética no le va a hacer cambiar el hecho de que sea más económico. Dudo de la viabilidad de ese escenario, pero de nuevo planteo lo que dije antes, ¿a quién es más fácil convencer de que está mal explotar y ver a los demás animales como recursos? ¿Al que ya, por el motivo que sea, no los utiliza o al que los sigue utilizando? Todo bien con tu escenario que vos decís, que es verdad, durante 10 años la carne empieza a ser más cara, la gente se hace todo el mundo sin comer ningún tipo de carne, derivados, ni usar los animales para ningún tipo porque es más barato no hacerlo. Y vos ahí, con un activismo mucho más sencillo, les decís, che, mirá, ahora que no lo haces, ya no tenés toda la carga social, la carga cultural, la carga de la herencia, la costumbre, el sabor, bla, 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 bla. ¿Te das cuenta de que esto era una mierda? Ah, sí. Y el día que vuelva a ser más barato, ya lo entendieron. Si nos vamos a poner a filosofar y a plantear hipótesis futuras como nos gustaría, yo te lo puedo hacer toda la noche y te puedo plantear hipótesis futuras donde todo lo que vos decís es incorrecto y todo lo que yo digo es incorrecto, o si me das 10 pesos, hago exactamente lo opuesto, porque con hipótesis futuras y falopa podemos justificar cualquier escenario. El punto es, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Y Mati estaba tirando un montón de evidencia sobre la eficacia o no del lunes sin carne, que no la leí porque estaba muy rápido, pero en esas cosas nos tenemos que fijar, porque para hablar podemos estar hablando toda la noche y te puedo convencer de cualquier cosa con escenarios futuros o hipótesis. Está bien, ¿Crees que te convenza de que Hitler era bueno? no hace falta. No hace falta, obviamente, pero bueno. Pero pará, si las personas reducen su consumo de carne, ¿no? Como dijiste vos Animales. que hay noticias de que gracias al lunes sin carne, Animales. bueno, de animales, es para ser pragmático. Yo cuando digo carne se entiende que es todo tipo de uso, explotación y leche, Es lana. una palabra que cosifica y creo que tenemos que eliminarla
quienes somos activistas. Bueno, Pero Luchi no es activista, Luchi es Somos cosas. luchista. yo soy filósofo de vivos en Instagram. Bueno, ya termina tu idea, Lucero. O sea, las evidencias que compartió Mati, lo que nos dicen, si yo no las vi, ¿no? Pero supongo que lo que nos dicen que es mucho más eficaz promover un lunes sin carne que llevar un mensaje estrictamente vegano. ¿Eso es lo que dan las evidencias? Bueno, ¿qué es entonces? Porque no entendí. Pero, ¿por qué asumiste que las evidencias decían eso? Es que estoy preguntando. No, Estoy eso preguntando. era respecto del vegetarianismo. Ahora, respecto del lunes sin carne, parece ser que en Bélgica, mucha gente, bueno, en Bélgica es el jueves sin carne. Pero bueno, resulta que mucha gente empezó a hacerse vegetariana justo los jueves a partir de esa opción. Y mucha gente adoptó el lunes sin carne. De hecho, digamos, Bélgica tenía un alto consumo de carne y empezó a reducir bastante. O sea, que se hacían vegetarianos, empezaban el día jueves. Mucha gente arrancó el día jueves Ah, en coincidencia con el jueves sin carne. bueno, como las promesas de ¿Qué principio de dije? año. Una persona ovolacto No sé. vegetariana suma a romper el paradigma que los animales no están para servirnos. No. Pero ellos lo que dicen es que Sí, No sé qué significa siquiera esa oración. el paradigma no lo rompen, pero ellos creo que lo que nos dicen es que esgrimen el argumento de que son potencialmente muchos más cercanos a romperlos que alguien que consume carne, huevo, lácteo, que potencialmente un ovo lácteo vegetariano está mucho más cerca de hacerse vegano que alguien que ni siquiera dio el paso a ser ovo lácteo vegetariano. Eso creo que es lo que esgrimen ellos. no, Dami igual dice que es al revés. Que es ovolacto está más lejos que que Claro. es más fácil de convencer a un Lo que carnaca que a yo un veo es ovolacto. un montón de personas que son ovolacto vegetarianas que se quedan con eso. Un montón y increíble Ok. la cantidad de gente que se nos acerca en el activismo. ¿Qué es eso? Y Pero se espera, quedan. me vas a ordenar un poco las ideas, porque hay varios temas acá. Igual, pero Uno es que si la persona ovo lacto vegetariana está más cerca de hacerse vegana que un omnívoro, ese es uno de los temas. Otro de los temas es que puede estar más lejos, y otro de los temas es que puede estar igual de lejos. O sea que yo veo tres cosas distintas acá. Que para mí un ovo lacto vegetariano está mucho más próximo y cercano a ser vegano que alguien omnívoro, para mí. No sé para ustedes. a ver, vos sabés cuál es el motivo, por lo menos lo que parece ser el principal motivo por el cual la gente deja casi todo, excepto los lácteos. Puede ser Es cultural. adictivo. No, Hay es varios. adictivo, literalmente adictivo. Literalmente, No, yo tuve una época, escúchame, yo tuve una época donde, pero cuando ya me había recontraconvencido, había visto un video de la vaquita que suben a la camionetita y se la llevan, que me largué a llorar. Tuve una época donde por A o por B volví a comer queso porque estaba justo en las cosas del laburo, porque lo que sea, y tras 2 o 3 semanas de hacer eso, por más ética que tenía, en un rato de hambre digo, ya fue, pido esto, ¿sí? Porque literalmente es adictivo, no es joda, es adictivo, ¿sí? Entonces, si la barrera más grande que tienen para dejar el queso, que es lo último que les faltaría, o el queso, el huevo y todo lo demás porque están empaquetados en etiquetas distintas, vegetarianismo o vegetarianismo, que la gente lo entiende como vegetarianismo, ¿sí? Aunque nosotros sepamos que la definición es otra, ponele, vegetariano, vegano, como lo ven como dos etiquetas distintas, no puedo dejar el queso, entonces no dejo todo lo demás, de la misma manera que la gente dice, no, yo no puedo dejar de comer carne, entonces tampoco voy a reducir el consumo, ¿sí? Esa etiqueta hace que mucha gente, por no poder dejar el queso, no salte al siguiente paso. Y la mayor barrera para no dejar el queso es que es adictivo, boludo. Entonces, si esa es la principal barrera, que Dami dice que no coincide, te invito a comer queso durante 2 semanas y ver qué te pasa después, ojo. Te aseguro que no hay ninguna chance de que él siga consumiendo, porque tengo la ética clara. Yo creo que coincido con Dami, que si vos tenés una postura ética muy fuerte, Probalo. Consumí queso No, durante porque dos va en semanas y contra de decime mi cómo te va. ética.
Bueno, pero Entonces puede no peor. tenés argumentos para fundamentar ese Tengo análisis. argumentos porque consumí durante 30 años. Y al momento que Y, me plantearon la ética me di cuenta que no tengo el derecho. y Claro, volviste a hacerlo, ¿no? pero hay que ¿Cómo? tener en cuenta que una adicción es una enfermedad y es algo químico que Mm, vos no mm, lo podés mm, controlar. mm, mm. ¿No es una No, enfermedad la adicción? no, es un proceso físico, O sea, químico. una persona que es cocainómano, Yo ni ¿es siquiera sé por qué es relevante esto. enferma? Tampoco, no sé por qué es relevante igual si es una enfermedad o no, pero bueno. Bueno, a lo que quiero llegar es que si es una adicción, justamente que vos sos adicto a eso, vas a seguir siendo adicto, porque justamente te lo dice la palabra, por definición, adicción. Entonces el que deja una adicción nunca fue adicto. Sí, al contrario, sigue siendo adicto, nada más que logró dejarlo. O sea, las personas que se recuperaron de la adicción a la cocaína, ellos dicen que son adictos de por vida, que son nada más que cada día siguen luchando. Yo te digo lo que escuché de las personas que consumen cocaína. Los que dejaron la adicción a la cocaína, ellos dicen que siguen siendo adictos en recuperación. ¿Entendés? Como que siguen recuperándose, que cada día nuevo que pasa, que dejaron atrás su adicción, no es que los deja de ser adictos, sino que siguen luchando contra eso hasta que se mueran. Eso es lo que Es dicen. totalmente irrelevante, pero yo sigo luchando todos los días entonces por no comer carne y queso. Animales. No, solo carne y queso, el resto de las cosas sí como arre. Eh, Capaz que me expresé mal. es totalmente irrelevante igual, porque en todo caso sos adicto a la comida y a respirar, qué sé yo, ¿no? Me parece Yo no creo irrelevante, que pero la bueno. principal razón sea la cuestión adictiva. Si querés, reformulo la pregunta, a ver si se entiende lo Si, que no, quiero. esperá, si nos basamos en las evidencias personales, a la mayoría de la gente que conozco que lo logró dejar le dice, boludo, es muy difícil, necesité forzarme y después de 2 semanas sin comer, ya está, listo, chau Quienes problema. me dicen La eso, ética me... yo Cuando tenía, obviamente es cuando tenés un nivel de convencimiento suficiente, pero no tan radical. O si vos estás totalmente convencido, obvio que vas a lograr incluso superar la adicción al tabaco. A ver, hay gente que la puede superar solamente pensándolo y diciendo esto me hace mal, estoy súper convencido. Y hay gente que está convencida y tiene una fuerza de voluntad un poquito más baja, por más que sean, Che, volvamos al punto. ¿Por qué estamos hablando de adicción? no tengo idea. Ah, no, lo sí, sacaste vos, Adri. porque dije que el principal, o uno de los principales factores por el Motivo. cual la gente se quedaba ahí, era porque el queso es fisiológicamente adictivo. ¿Me puedo, Genera respuestas de abstinencia, si querés llamarlo así, Luciano. Yo me creo puedo- que es porque la Bueno, disociación es mayor, ya que no hay sangre, no es algo rojo y la gente no lo asocia con un animal. Y segundo, creo que no se está comunicando desde el movimiento un mensaje de que hay que respetar a los animales y no tenemos el derecho de perjudicarlos. Por ende, la gente cree que la solución es el vegetarianismo, porque la gente cree que el problema es la carne, porque se habla tanto de la carne, entonces no se ve al queso como un problema. Y con la gente que hablamos en el activismo, todo el mundo se sorprende cuando le planteamos, entonces no es ser vegetariano, porque no se está comunicando del problema de raíz de que no tenemos el derecho de perjudicar a individuos sintientes. Esa es mi opinión. Pero yo siempre que le planteo o que le hablo a un total outsider, siempre la respuesta es exactamente la misma. Sí, no, la carne podría, más o menos, qué sé yo, pero boludo, el queso no, yo no puedo comer sin queso. Bien, yo le respondo, bueno, vamos a la cuestión 100%. de base. ¿Un animal es algo o es alguien? No, ¿Siente o no, no pero está bien, siente? pero esa gente que Las tiene dos Me totalmente cosas dicen que sí, que se irrelevantes. dan disociación cuenta que el animal es cognitiva en alguien. todas las áreas. Esa Si gente ahí hay no ve alguien, al no pedazo de tenemos la carne como un obligación de animal, ¿eh? respetarlo. ¿Qué significa respetarlo? No cosificarlo, no perjudicarlo. Bien, Te estás usarlo para desviando de que la mi vaca dé punto. leche. ¿Es perjudicarlo? Sí, listo, entendiste todo. Pero te estás desviando de mi punto. Vos sí dijiste que el motivo por el cual la gente come queso es porque tiene una disociación sobre eso y no sobre lo otro. Yo te estoy planteando gente totalmente outsider que está totalmente disociada en todo y aún así plantea el punto más conflictivo de todo lo que yo le digo que tiene o ¿qué te costaría dejar de comer? Olvídate de plantearle ser vegetariano, vegano, de hablarle de ética, Que olvídate. no lo planteo Agarra desde a ese personas, ángulo. No lo planteo desde qué escúchame, te costaría escúchame, más. no, ya sé, pero escúchame, agarrá a cualquier persona en la calle y preguntale, de todas estas cosas, ¿qué sentís que te costaría más dejar? Primero seguramente va a estar las harinas, ¿sí? Y cerca del top van a estar los quesos y los lácteos. Ok. Ahora,
yo no lo digo para decir que el planteo tiene que darse desde ese lado, no, no, no. Yo lo que digo es para justificar mi punto de el mayor o uno de los mayores bloqueantes no es necesariamente la disociación, porque incluso la gente que está totalmente disociada sigue planteando el queso, y particularmente el queso, no la leche, y los quesos mientras más caseína tengan, mientras más amarillos sean, peor todavía, como lo que no podría dejar ni en pedo. Incluso cuando están totalmente disociados. En esa gente, el factor disociación no tiene nada que ver, porque no ven ni siquiera el pedazo de roast beef como un animal. Y en esa gente el queso es lo más difícil. Entonces, a Sí, mí pero eso que lo hayan me parece mencionado primero un la buen parámetro para disociación. decir que es adictivo y que es un buen bloqueante. Sí, sí, sí. Mencioné primero la disociación, pero creo que lo principal no es eso, sino que no se está comunicando desde ningún ángulo casi la cuestión de que el problema es la raíz y lo que estuve diciendo. Y la mayoría de la gente cree que lo que... Es más, cuando hacemos activismo, mucha gente pasa sin hablar con nosotros y se nos escucha decir, ah, son los que están en contra que coman carne. Puede ser que estemos mostrando una imagen de un zoológico. Son los que están en contra porque todo el mundo cree que el problema es la carne y únicamente la carne. Y creo que por No, eso principalmente la gente no se plantean dejar de consumir queso porque nadie les plantea que hay un Pero problema ético con eso. ¿no será porque en una Argentina está consulta. súper culturalizada la carne? Habría que ver si pasa eso en otros países donde no hay un fanatismo sanguíneo por la cultura de la carne. No sé si tiene tanto que Te ver, hago- puede ser con cómo se difunde o porque está más instalado en nuestra cultura. Decir un suizo que vive comiendo queso y te va a decir, por más... Preguntémosle a Nico, que está en Suiza, activa allá, a ver qué es lo que más le cuesta a la gente entender. Y veamos cómo activa la gente, cómo activan los veganos y a ver qué es lo que les cuesta entender. Si lo que se difunde menos o le cuesta entender más todavía el queso igual que acá porque es adictivo. Allá culturalmente es al revés que acá. Allá se come muchísimo más queso que carne. De todas maneras, yo nunca vi un vegano decir que el veganismo es no consumir carne o el principal problema que tiene, no sé, los animales es el consumo de carne. Lunes sin No, carne, Yo, pero ejemplo, ¿qué uno. tiene? Esa Lunes. ni siquiera es una campaña vegana, de hecho es una no, campaña igual vegetariana, como antes mencionaron. Unión yo entiendo igual Vegana lo Pero que dice Argentina, Dami. principal campaña, lunes sin carne. No, igual yo entiendo lo que dice Dami porque de hecho durante todo el debate dijimos carne y él nos estuvo corrigiendo y decir, no, animales, por ahí no se dan cuenta. Le doy el beneficio de la duda. Puede ser que no se den cuenta, pero que usar la palabra carne haga que se centre la gente en la claro, carne. pero porque estamos hablando entre nosotros, pero digo, cuando se hace activismo, yo en general no escucho, digo, el principal problema que tienen los bichos es el consumo de carne. Puede ser que se utilicen activismos que impliquen la reducción del consumo de carne o la eliminación del consumo de carne, pero no que estén diciendo, digamos, el único problema que tienen los bichos es la carne. Puede ser, en todo caso, que ese mensaje sea el que quede, pero habría que evaluarlo. O sea, es una creencia tuya por ahora. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Adri. Diga. Eh, Lean el comentario que acaba de poner Begging.español. en muchos países latinos la reducción de la cuestión a No, la el de carne. abajo. No, no, igual coincido, ¿no? Coincido en que se hace primero alusión al consumo del animal. Ya me acordé de la pregunta, Adri. Viste que vos dijiste que la adicción pareciera ser como que es el principal motivo por el cual una persona no deja el queso. ¿Puede ser que dijiste algo así, que es la adicción? Uno de los principales, el que yo creo que es uno de los principales. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Puede ser que la razón, más allá de que si una persona es adicto al queso o no, sea no hacer esa conexión que por ahí hicimos nosotros de entender el sufrimiento que le causamos a los animales? O sea, como conectar eso, ¿puede ser que esa sea la causa? Es la disociación que planteaba Dami, puede ser la causa, pero de nuevo, en gente que está totalmente disociada, que no entiende ni siquiera que la media res, que literalmente es media vaca, no lo ve como una vaca, porque es media vaca. Esa gente que tiene ese nivel de disociación cognitiva, aún así te plantean, no,
Y sí, no, yo la carne me gusta, qué sé yo, pero no, el queso no lo puedo. No, un arroz con queso. Yo te como milanesa de berenjena, pero con queso, todo con queso, con queso, con queso, con queso, con queso, con queso. Entonces, con esa evidencia en puerta, no te digo que es una prueba irrefutable, pero con esa evidencia en puerta me da muchas más fichas al argumento de causa una adicción o es culturalmente más arraigado, cosa que no es así en Argentina, la carne está mucho más arraigada, así que también le quita fichas a ese argumento, le quita, le pongo muchas más fichas a la parte de la adicción que a la parte de disociación cognitiva, porque esa gente ya está disociada, no entiende que la media res es una vaca, no, cuando me decís un vegetariano puede ser, esa gente ya entendió la parte del músculo de la vaca, no la parte de la leche, pero Bueno, el que no entiende que una media res es una vaca. Igual de todas discrepo. maneras, volvamos, porque siempre nos vamos un toque. Y el punto original era el lunes sin carne o el reducetarianismo, el vegetarianismo. ¿Cuál era el punto Ambas. original? Bien. Yo considero que cuando debatimos esto, en lugar de plantear tantas hipótesis, lo que podemos hacer es basarnos en las evidencias. Y la evidencia que tenemos, el caso que yo decía, el caso que yo decía de Bélgica, o había otro caso, no me acuerdo dónde era, Israel, parece ser que el lunes sin carne, o en el caso de Bélgica el jueves sin carne, eh, fue bastante eficaz, por lo menos para la reducción del consumo de carne. Sí, igual lo que Mati, planteaba Dami, y yo lo entiendo, lo que plantea es que eso reduce el consumo, todo lo que quiera, Aumenta el pero si consumo no de ayuda a quesos, romper... lácteos. No, Bueno, olvídate, no, evidencia. olvídate. Que si no ayuda a romper el paradigma, a largo plazo va a ser más perjudicial, eso es lo que plantea. Y que no puedo probar que esté equivocado porque la realidad es que es un argumento contrafáctico, tendríamos que analizar el futuro, pero eso es lo que plantea. Por eso, en lugar de plantear tantas hipótesis, evidencia. claro, pero la Pero la evidencia evidencia, pero no. las evidencias siempre son apuntando a un objetivo, o sea, reduce el consumo de carne, perfecto, eso está claro, pero puede que tu objetivo no sea ese. Por eso lo que primero que pregunté es si sos consecuencialista y cuál era el objetivo. Puede que el objetivo sea, como en el caso de David, respetar la definición de veganismo, como en el caso de Dami, de romper el paradigma, al margen de, en el corto plazo, si mueren más o menos animales. Puede ser. Y en ese sentido, esa evidencia no les va a significar nada porque al fin y al cabo no va al punto. Es como si me probaras, che, los ríos corren desde el lugar de más altura a menos altura. Perfecto, boludo, pero yo te estaba hablando de eh, papel higiénico. Hay una persona que se quiere unir al Eh, vivo, pero yo no puedo salir. Si alguien en algún momento quiere dar el lugar, avise, porque hay una persona que quiere entrar que se llama Yo me Lilucha. Yo no No, tengo no, yo me Dami. creo que si querés. Total, además hablo mucho, así que ya participé. Yo dije todo lo Bueno, que quería decir también, así que como quieran. bueno, si alguien quiere ceder su lugar, que lo ceda. Sí, te dejo. ¿Cómo se sale sin desconectarme del vivo? O sea, La Con la sin X. X, dejar de verlo. con la X. Y yo acotaría otra otra cosa cosita, que, sí, perdón. Aún viéndolo desde el punto de vista, como mencionaba Damo, de reducir sufrimiento, o sea, no es que yo tenga el objetivo de que rompamos el paradigma de forma arbitraria. Es lo que creo que, aún viéndolo desde ese ángulo de reducir sufrimiento, es lo mejor que podemos hacer. No es ok, porque sí. bien. Por un lado tenés la hipótesis esa tuya a largo plazo, tu creencia, Sí, y por otro lado tenés las evidencias, por lo menos a corto plazo. ¿Por qué sí. Las tomar evidencias que estuve la leyendo que me mandaste, las creencia? estuve leyendo toda la tarde. Hoy en el vivo mandé un par, igual. No sé si Mati, lo... igual en un bloque que vos no estuviste, David estuvo, perdón, Dami estuvo escribiendo unos argumentos en los cuales decía que no le servía la evidencia. Puede ser como que habías dicho que no alcanzaba, ¿no? Si querés comentárselo ahora que está. Sí, para empezar, esos estudios, ¿vos sos Matías Arlia? ¿Sí? Sí, bien. El Hola. estudio que me habías mandado, Cut Back or Give It Up, esto de reducir o cortar la O efectividad, eliminar. etcétera, etcétera, Sí. es un estudio que, no para empezar, está enfocado en reducir carne. O sea, la opción Ujú, abolicionista era no ser vegano, sino eliminar la carne. Y no es ujú. esa la opción abolicionista.
La opción abolicionista implica ¿Qué me importa? la ética para empezar, y no se planteó eso desde un principio, eh, enfocada solamente en No, la carne, ni se mencionaron los ujú, lácteos ni los huevos, eso no es abolicionista para nada. Y segundo, los estudios, cómo hicieron eso, me parecieron que no eran válidos. Le dieron un folleto a un a grupo, ver, otro folleto a un grupo, y qué dijeron las personas que iban a hacer según el folleto que leyeron. Para empezar, el folleto solo no te puede comunicar todo, por muy lindo que sea. Segundo, lo que las personas digan que van a hacer, lo mismo para los abolicionistas, seguro, para cualquiera. seguro. Mi Ah, bueno, argumento es que esos estudios no demuestran nada. no, eso es una afirmación, no es un argumento. Ok, afirmo, opino que esos estudios, mi opinión es que no demuestran nada. Pero, bueno, yo te digo que sí a partir a ver, está la cuestión definicional de demostración y evidencia. Seguro. Las demostraciones se hacen en matemática, en lógica, ¿sí? Las evidencias se aportan en las ciencias empíricas. Ahora, ¿te parece que esta evidencia no es válida porque no incluye los lácteos, los huevos? Pero sí incluye la carne. No. A ver, ¿Por el qué debate que descartar estamos el teniendo es caso de la si carne? promover veganismo o promover reducetarianismo es más efectivo. Esos estudios no promueven, la opción que mencionan como vegana no es lo que entendemos por veganismo. Eh, Es bueno, eliminar ese, totalmente la carne por una cuestión de salud o ambiental o lo que sea. Entonces, sí. no está demostrando Mi, que promover mi punto veganismo, es si reduce, mi punto no es si es vegano o la etiqueta que quiera o abolicionista o la etiqueta. Mi punto es si reduce el consumo de algo que genere sufrimiento. sí, Pareciera ser que con la carne lo hace. sí, Perfecto, listo. Entonces, ¿estás de acuerdo con mi punto? que sí, reduce quizás el consumo, según lo que la gente dice que va a hacer, reduce el consumo de animales, sí, ponele. Bueno, o sea, por lo menos la gente se muestra predispuesta a hacerlo. Mientras que en el otro caso, así mandarte de una, Sí, pareciera que como de no. la misma forma, si estuviéramos intentando de que un maltratador de niños le planteás, che, tenés que empezar a respetar al chico, o solamente pegar un poquito menos, sí, el estudio seguro te va a decir que el otro es más efectivo, porque es más fácil para él, ninguna duda. Se demuestra que le pega un poquito menos, es muy fácil eso. Bueno, perfecto. Ahora, ¿estás de acuerdo en que del hecho de si te pegan 10 piñas a que te peguen 5 es mejor que te peguen 5 antes que te peguen 10? Sí. Y si no vas a pegar cero, es mejor reducir por lo menos a la mitad esa piña. O comunicar que el niño, o yo, o quien sea, Suponiendo que no va a hacerlo, suponiendo que no va, bueno, pero ese es porque un evidentemente supositorio que, es que, es que ese es el caso del planteo del estudio. O sea, con un folleto no lo hacían, no estaban predispuestos. un folleto que comunicaba cualquier cosa que no es veganismo. No importa, sacarle la etiqueta. Eh, Proponía eliminar el consumo de algo que genera sufrimiento. Claro, pero aunque sea el folleto más lindo del mundo, como por ejemplo este que diseñamos, que yo creo que está muy bueno, no hay forma que una persona garantizar que la persona va a decir sí voy a hacer esto, y aunque lo diga, no significa nada. Yo conozco un montón de personas que dicen sí voy a hacer cambio y no cambian, y un montón de personas que te das cuenta en eso, que no, y sí. en eso te doy toda la razón. Hay diferencia entre estar predispuesto y luego los actos. Ahora, es mejor estar predispuesto que no. Seguro. Pero lo que yo quería llegar es que es contraproducente en el sentido de que al promover este tipo de cosas, en lugar de un mensaje claro de raíz, enfocado en la injusticia, la gente puede A mí eso interpretar, ya no me parece que... y de hecho la mayoría interpreta cualquier cosa porque le preguntas a alguien qué es el veganismo y todos te dicen algo de la alimentación.
Eh, creo que es mucho más Para, efectivo. hacemos un segundito, una pausa, saludamos. Le Hola quiero a dar la todos, bienvenida a Mauri. ¿cómo están? Hola, Mauri. Buenas, Sí, muy Mauri, bien, gracias. ¿Y ¿Nos escuchas ustedes? bien? ¿todo bien? Bien, ¿Cómo? ¿De dónde bienvenido a sos? la banca. Muy bien. Chile, de Chile, ¿De dónde sos? igualmente. Chile, un gusto. El comentario de Mateo me parece muy acertado. El último. Mateo dice, obvio que reducir es mejor que Obvio, nada, pero sigue sin ser suficiente y o justo para las víctimas. totalmente, totalmente de acuerdo. Bien. De hecho, yo lo que proponía es que usemos lo que se llama la técnica del pie en la puerta o de la puerta en la cara, que son dos técnicas diferentes. Y una es, bueno, que cuando vamos de a poco, o sea, le mostramos le proponemos hacer algo bastante accesible a alguien, después tiene mayor probabilidad de el objetivo final. Eso es la técnica del pie en la puerta. Y esto es de psicología, o sea, hay evidencia científica. Y la otra es la de la puerta en la cara, que es primero proponerle algo muy, muy jodido, no sé, mañana se te vegano. Y después le reducís la propuesta a, no sé, por ejemplo, una semana vegano al mes, por decir algo. Y si vos le hubieses propuesto, o sea, en el mismo estudio se hace un doble ciego y el otro grupo le propones de que una semana se vuelvan veganos y están menos predispuestos a hacerlo que las personas que primero le dijiste que se hagan veganos y después que se hagan veganos una sola semana antes. ¿Te puedo dar un ejemplo real de mi experiencia? A ver si también como modo de pregunta. Sí. Suponete cuando yo di el paso a ser vegano, un compañero de la escuela me habló de lo que era el veganismo como algo que para mí era totalmente nuevo, ¿no? Dejar de utilizar todo tipo de productos, bla, 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 bueno, lo que ya sabemos que es veganismo. Y yo, con ese mensaje que me dio ese compañero de la escuela, di ese paso al veganismo, pero si él, en vez de hablarme de veganismo, me hubiese hablado de reduccionismo, de que quizás yo nunca me hubiese hecho vegano o hubiese tardado muchos años más. Yo creo que eso es lo que apuntamos Dami y yo. Que dar un mensaje preciso y claro va a ser como mella en la persona para que haga ese cambio al veganismo y se deje de romper las pelotas, hablando mal y pronto. Eh, No sabía que estabas esa es tu opinada de Ochi. percepción desde tu experiencia. Pero No, vamos a dejarlo de gracias. hablar a Mauri, que hace poco está ahí, todavía no habla. Bueno, yo estuve al principio, que fue hace varias horas atrás, y pude observar unos cuantos minutos, la verdad, no todo el rato que han estado en esta charla, pero sí quería hacer unas observaciones a lo que alcancé a ver al principio, que no recuerdo bien el nombre del chico, que no es Matías ni el Luchi. Damián, perdón, lo siento. Damián. Damián, Em, Luchi. lo que alcancé a observar al principio era, Damián estaba haciendo unas observaciones respecto de los estudios que le habían enviado, ¿ya? Y respecto, en cierto sentido, como de la metodología, ¿ya? Porque mencionaba algunos aspectos de que los estudios se basaron en compartir ciertos panfletos, por ejemplo, con ciertas consignas, y que esas consignas no estaban promoviendo derechamente el veganismo, por lo tanto, el estudio no era comparable, digamos, con lo que ocurriría si en realidad se hiciese el estudio con los mensajes específicos de lo cual nosotros queremos probar, ¿ya? En ese sentido, yo creo que si lo pensamos de esta forma, digamos, los estudios intentan aproximarse, digamos, porque la ciencia es imperfecta, creo que es lo mejor que nosotros tenemos, pero sigue siendo imperfecta. Los estudios, los ensayos clínicos intentan aproximarse a conocer la realidad de cómo podrían funcionar las cosas de forma aproximada, ¿ya? Entonces, a pesar de que el estudio no diga exactamente lo que queremos probar, como por ejemplo cómo reaccionaría la gente si promoviéramos el veganismo derechamente, como es,
a promover otras alternativas que reducen el consumo de ciertas cosas. De todas maneras, esos estudios nos permiten inferir con cierto margen de error, como cualquier estudio científico que tiene margen de error, ¿cierto? Nos permiten inferir cuáles estrategias o cuáles mensajes tienen más probabilidad, ¿cierto?, de provocar un impacto general en una muestra de personas que es, entre comillas, representativa de la humanidad, por así decirlo. ¿Ya? En ese sentido, creo que hay una diferencia drástica entre nuestra experiencia personal respecto de por qué nos hicimos veganos nosotros, o por qué se hicieron veganos nuestros amigos, por ejemplo, a lo que pudiese tener un efecto mayor a gran escala en el mayor número de personas posibles, ¿ya? Y creo que en ese sentido, lo que sabemos hasta ahora, lo que nos permiten saber esos estudios, es que es mejor promover y solicitar a las personas peticiones que no sean tan costosas, ¿ya? Y en ese mejor para ¿Mejor reducir para qué? la mayor cantidad de sufrimiento posible para eso. Eso. Bueno, concuerdo con lo que dices, pero mi argumento principal es lo que dije ya varias veces, que creo que aún viéndolo desde una cuestión matemática, para reducir realmente hay que contemplar aún el futuro, no solamente los Ya, animales que están aquí presentes, y comunicar una cuestión de justicia de raíz. entiendo lo que dices, sí. Pero a ver, si yo comprendo lo que tú dices, tú te posicionas desde una ética de ontologista, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿Desde qué posición ética te No, posicionas? no. Es consecuencial. Claro, Sí, pero sí. a ver, eh, en ese sentido yo creo que todas, ya, Es ya, ya, abolicionista. ya. Es que Sí, pienso abolicionista. Bien. que todas, que quizás todas, porque puedo estar equivocado, quizás todas las proposiciones éticas o los valores, por así decirlo, em, si uno lo lleva a ciertos extremos o a ciertas últimas consecuencias, no son absolutos. Cuando uno habla, por ejemplo, de la libertad, de la vida, por ejemplo, yo creo que hay cierto punto donde esos valores dejan de ser absolutos y donde vamos a tener que tomar decisiones en base a el mal menor, ¿ya? Como uno puede, no sé, yo puedo decir, la libertad es un valor súper importante, valioso, pero van a haber algunas instancias, algunos contextos, como por ejemplo la pandemia del COVID, en que la libertad puede ser un perjuicio también para muchas personas, para muchos seres que puede causar más daño que bien, en ciertos contextos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo tendría que flexibilizar y violar, digamos, ese principio absoluto como la libertad, ¿ya? En este sentido, yo creo que pasa lo mismo, pasa algo o lo mismo bastante similar en la defensa de los seres sintientes cuando eh, reflexionamos respecto de qué es lo mejor y para qué, ¿cierto? Porque es súper válido preguntar eso. Pero creo que pasa algo similar, que creo que ese sentido de justicia, yo creo que en el fondo todos compartimos de que no hay una justificación para que los animales sigan siendo explotados y que en el fondo lo que queremos es que se acabe. Yo creo que hay que flexibilizar en base a cómo sabemos hasta ahora que el mundo funciona, cómo las personas pueden ser influenciables. Porque si tú te fijas, hay algo que tiene mucho que ver con la ética, porque estamos representando los intereses de seres que no saben que los estamos representando. Estamos hablando por ellos simplemente. ¿Y qué cosa podrían pedir ellos que están sufriendo ahora ya, que la están pasando horriblemente ahora ya? ¿Qué cosa querrían ellos si fuésemos nosotros? Quizás no vamos a tener la respuesta correcta, es algo súper complejo, pero me inclino por hacerle caso a lo que se puede saber hasta ahora, más que a una conjetura un poco más
menos demostrable. Es simplemente eso. Fin. Perdón. Yo creo que los animales pedirían que hablemos de la misma forma que cualquiera de nosotros querríamos que hablaran por nosotros si estuviéramos en su lugar. Y eso es desde la justicia, no de reducción. Estoy de acuerdo. Yo lo que estoy 100% seguro es que no quieren sufrir. Y si tenemos evidencia de que ciertas cosas no funcionan y que hay otras cosas que funcionan mejor para reducir ese sufrimiento, si pudieran elegir ellos qué opción tomar, van a decir esta, la que reduce el sufrimiento. Sí. La otra, la que no parece reducir el sufrimiento o tener menor eficacia, seguramente van a decir no, yo quiero la que me reduce más sufrimiento. Pero mucho de lo que están diciendo parte de la base que hablar de justicia no es efectivo. Y yo creo que eso no está comprobado. No lo sé, yo no lo sé. Simplemente no sé qué significa justicia. Mati, quiero Le decir, hablo a quien se me acerque. Bueno. Sí, perdón, Luchi. a veces puede ser problemático el tema de reduccionismo de sufrimiento, porque, de vuelta vuelvo a lo de antes, si nosotros buscamos en el largo plazo qué es lo mejor para los animales, que creo que acá todos coincidimos que dejen de sufrir, hasta acá estamos de acuerdo que queremos eso, en el largo plazo, reducir ese sufrimiento sin abolir la esclavitud, en el muy largo plazo puede ser contraproducente para aliviar ese sufrimiento. Ese es el punto que no está Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si en la alternativa vemos que funciona menos, pues va a ser peor. Bueno, no lo sabemos eso. ¿Cómo que no? Justamente los estudios lo que hacen es evaluar eso. O sea, si vemos que la gente no se está volviendo vegana ni vegetariana ni nada, y resulta que ponemos un jueves sin carne en Bélgica, y a partir justo los jueves la gente se empieza a volver vegetariana, pareciera ser que está funcionando. Sí, Y pero que no está funcionando la alternativa. claro, pero el problema es que esas personas que se vuelven vegetarianas, ¿vos te referís a ovo-lacto vegetarianas o a veganas? O lacto. No, ovo-lacto, sí. El problema de eso, Supongo que es ovo-lacto. Solo menciona Sí. que redujeron el consumo Sí, de carne. totalmente sí. Así que bueno, supongo que sí. el problema de eso es que en el largo plazo puede perpetuar sus conductas especistas y de explotación de animales. Ese es el problema. Pero eso es una hipótesis. Sí, Lo que tenemos son evidencias. Manejémonos con las evidencias, no con las Que no es hipótesis evidencia. solamente. es que tampoco tenés evidencia de que eso a largo plazo haga que las personas se hagan veganas o que dejen de causar ese gran Y sufrimiento. tampoco tenés evidencia de lo contrario. Entonces, No, pero no me por eso sirve estamos mucho la debatiendo como creencia. para tratar de llegar a un consenso y compartir ideas. Claro, pero ¿de qué me sirve que un millón de personas, en vez de comer carne todos los días, coman queso y leche, cuando sabemos que a las vacas se parte de su hijo y que para consumir de leche mandan al matadero? ¿Para qué queremos eso? Ahí estás suponiendo que si no come carne, entonces va a consumir leche y huevos. Es que la evidencia es así, porque la mayoría de gente que conocemos ¿Sí? que no come carne, Pásamelo. es que preguntarle a cualquier ovo lacto Hay un vegetariano, estudio come también de queso todos eso. los días de su vida. Come más queso que alguien que incluso que come carne y eso. Pásenmelo. Y si Dale, es proporcional al... Buenísimo. Y si es proporcional a la cantidad de carne que consumían, pues, ok. Aunque no lo sea. Si no es proporcional... No, si no lo es, sí, hay una El diferencia. animal está para servirnos y ese es el problema. No, esa es tu creencia, o sea, esa es una afirmación gratuita, no lo estás demostrando, no lo estás justificando, no lo estás evidenciando, simplemente es una afirmación que largaste ahí.
Che, momento, dicen que no se te escucha. Yo te escucho perfecto, pero... Sí, la gente de los comentarios dice que se escucha mal, pero acá adentro te escuchamos bien. Cuando, cuando alguien no escuche, lo que tiene que hacer es salir del vivo y volver a unirse, porque se tiene que actualizar. Un terremoto. Otro más. Sí, lo que Aprovecho para decía, responderle algo a Mati, hasta que vuelva el compa. El ejemplo que planteaste, ¿se me escucha bien? El ejemplo que planteaste hace un rato de las estrategias psicológicas de dar un paso en la puerta y que quizás cuando das un pasito menor hay mucho más chances de dar un paso mayor, etcétera, etcétera, como tratando de argumentar a favor de promover la reducción con la idea de que a un futuro se dé un Che, cambio mayor. perdón, ¿eh? Están diciendo que salieron y entraron, pero siguen sin escucharnos. ¿quieren que empiece de vuelta el vivo y se vuelvan a unir para solucionar esto? Yo no tengo problema.